Buenas noches, amigos de Experiencias OVNI. Hoy quiero hablarles de un lugar caro para muchos de ustedes, querido, que es el Cerro Uritorco y las abducciones que se produjeron en él este año. El 4 de febrero de 2020 desapareció Mariela Al-Natalí, una mujer oriunda de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, quien fue filmada por una cámara de seguridad del balneario La Toma. Vestía ropa deportiva, iba a hacer senderismo, una musculosa, un shortcito y zapatillas. Se dirigía al dique Los Alazanes. Iba a ser un sendero que, según sus familiares, ella ya había hecho varias veces, así que era un camino que conocía bien. Sin embargo, después de esa toma de la cámara de seguridad, nadie más la vio. Pasaron las horas, ella no volvió. Al otro día, al no tener noticias, sus familiares empezaron a inquietarse. Dieron aviso a la policía. Y así, con el paso de las horas y la no aparición de Mariela Al-Natalí, una mujer de 44 años, se montó el operativo de búsqueda más grande de la historia de la provincia de Córdoba. Participaron 600 voluntarios en la búsqueda, 42 perros adiestrados para encontrar cuerpos. Uno de esos perros era el perro que encontró el cadáver de Santiago Maldonado. Es decir, un animal entrenado para eso, como todo este grupo de 42 sabuesos, y especialmente este que era el sabueso estrella porque había tenido éxito al encontrar a Maldonado. También se utilizaron 70 drones, incluyendo uno que tenía sensor de calor, como habremos visto en algunas películas, ¿no?, donde se mueve una persona, un ser humano o un animal, el sensor de calor del dron enseguida lo marca como un punto rojo, y entonces es mucho más fácil de encontrar a cualquier persona, especialmente si está viva. Bueno, 70 drones, 42 perros adiestrados, 600 voluntarios, el operativo más grande de toda la historia en las búsquedas de la provincia de Córdoba. Para rastrillar una zona de 5 kilómetros de sendero, por supuesto a los lados del sendero había que buscar, más arriba del cerro, más abajo, pero yo les puedo asegurar, porque hice ese camino, que se hace en 3 horas. No es un tramo demasiado largo. Yo les puedo asegurar que 600 personas, 42 sabuesos adiestrados para encontrar cuerpos y 70 drones, pero encuentran hasta una aguja en un pajar. Un cuerpo lo encuentran seguro. Sin embargo, no tuvieron éxito. Pasaron los días, la búsqueda continuaron y no hubo éxito. No se encontró durante 2 semanas a Mariela Al-Natalí, ni viva ni muerta. 15 días después apareció lamentablemente el cuerpo de Mariela Al-Natalí muerta en la orilla de un arroyo de escasísima agua. Se calcula que tenía entre 20 y 30 centímetros de agua. Ella estaba boca abajo, aparentemente ahogada, y lo que llamó la atención de los investigadores, en primer lugar, es que por ese lugar ya habían pasado varios de los voluntarios, varias veces habían pasado en esta búsqueda,
y no la habían encontrado, así que ella no estaba ahí. Por lo menos en la primera semana no había estado ahí seguro. También llamó mucho la atención de los investigadores el buen estado del cuerpo. Cuando la vieron, estimaron que no llevaba más de 2 o 3 días de fallecida. Porque una persona que lleva muerta 14 días, bueno, ya el cuerpo empieza en procesos de descomposición, de animales que dejan marcas en ese cuerpo. No había nada, como si hubiera fallecido muy recientemente. Pero claro, resultaba increíble que Mariela Nathalie estuviese viva durante 12 días, mientras había 600 personas buscándola, perros y drones, y ella estuviese viva y que no la pudieron encontrar. Era totalmente increíble, ¿no? No estamos hablando del Amazonas, estamos hablando de una zona que muchos de ustedes conocerán, los faldeos del Cerro Uritorco, donde uno no puede esconderse durante tantos días, sobre todo porque no tenía razón para esconderse. Al contrario, se supone que ella se extravió, sufrió algún tipo de hipotimia o desmayo y cayó al agua y se ahogó en 20 centímetros de agua. No tenía su cuerpo marcas de violencia, se descartó cualquier crimen, cualquier intervención violenta de algún tercero. Tampoco tenía ningún golpe significativo, porque por ahí algunos de los medios, que como sabemos, cuando no se conocen bien las causas de una muerte, empiezan a especular y dan sus especulaciones por ciertas como si tuviesen alguna fuente fidedigna. Entonces, en un medio, por ejemplo, apareció que ella se había desbarrancado, que se había caído de un precipicio y se había matado. Bueno, no era cierto porque no tenía las señales de contusiones y de golpes fuertísimos que tiene una persona que se mata por caer de un precipicio. No tenía ninguna marca que denotase por qué se había muerto, apenas algunos pequeños arañazos típicos de cuando uno sale a hacer senderismo, se araña un poquito con los arbustos, pero nada más. Entonces, llamó mucho la atención. En principio incluso ni siquiera podían creer los investigadores de que se hubiese ahogado en tan poca agua, porque, vamos a ver, una cabeza humana mide alrededor de 25 centímetros, entre 20 y 30 centímetros de agua, prácticamente no alcanza ni para tapar la cabeza. Y si uno cayese con la nariz bajo el agua, aunque estuviese desmayado, instintivamente, hay un instinto que, si no estamos agonizando, hay un instinto que nos hace levantar la cabeza, y ya con solo levantar un poquito el cuello, ya tendría a más de 20 centímetros del suelo su nariz y podría respirar. O sea, es muy difícil pensar que Mariela Nathalie se ahogara entre 20 y 30 centímetros de agua. Realmente no tiene sentido ni la hipótesis de que hubiese muerto en los primeros días, que se perdió, y durase 12 o 14 días fallecida, porque la hubiesen encontrado. De hecho, hubo rastrillajes en esa zona y no la vieron. Y tampoco tiene sentido que estuviese viva todo ese tiempo y muriese 1 o 2 días antes de ser encontrada, porque nuevamente la hubieran encontrado. Era un operativo demasiado grande. Una zona relativamente pequeña, con cientos de voluntarios buscando, pero la hubieran encontrado sin ninguna duda. Entonces, en realidad persiste el misterio sobre la muerte de esta mujer. El fiscal que intervino, el fiscal Ramírez, simplemente se limitó a decir, bueno, no hay elementos para juzgar que nadie la haya matado, no hay violencia, no hay elementos que revelen que se haya caído de un precipicio. Así que bueno, muerte por causas desconocidas. Suponen que se perdió, quedó agotada, se desmayó y cayó ahí y se ahogó en 20 o 30 centímetros de agua. Bueno,
Es la única hipótesis, aunque no es creíble, pero bueno, por lo menos tiene un mérito esa hipótesis, no está echándole la culpa a nadie, con lo cual ya es un mérito, ¿no? Porque a veces el clamor social hace que se busquen culpables donde no los hay. La ropa de ella se encontró en otro lugar, no estaba exactamente ahí. Las zapatillas tampoco estaban ahí, estaban en otro lugar, cerca del arroyo. Todos estos detalles que voy dando son importantes porque vamos a ver que el caso empieza a acercarse a los patrones que siguen las desapariciones inexplicables en los parques nacionales de Estados Unidos, sobre las cuales yo hice un video, que lo pueden encontrar en YouTube, un video que se llama Desaparecidos, y donde resumo los hallazgos de David Pavlides, el autor de Missing 411, un policía retirado de California, que investigó más de 1.200 casos de desapariciones inexplicables en parques nacionales de Estados Unidos y Canadá, y encontró varios patrones que se repiten en estas desapariciones, varias pautas que en muchos de los casos están presentes y que en el caso de Mariela Nathalie algunas de esas pautas están presentes también. Por ejemplo, el hecho de que no tenga los zapatos y que aparezcan en otro lado. En algunos de los casos investigados, Missing 411, los zapatos o las zapatillas aparecen a más de 20 kilómetros de donde se encuentra el cuerpo. Y estamos hablando de casos donde la víctima muere en un lugar nevado, con muy bajas temperaturas, y donde es totalmente increíble que se quite los zapatos y camine 20 kilómetros sin zapatos, ¿no? El caso de Mariela Nathalie no, porque bueno, podría haberse quitado las zapatillas simplemente para entrar al arroyo. Entonces, bueno, no es determinante, simplemente señalo que no los tenía puestos, estaban en otro lado, relativamente alejados de ella. Se hizo la autopsia al cuerpo de esta mujer y se determinó que había muerto por asfixia por sumersión, es decir, tragó agua y murió por eso, lo cual hace suponer que cuando su cabeza se sumergió en el agua, debía estar prácticamente agonizante, porque lo que dijimos antes, un desmayo común, si uno mete la cabeza en el agua y no puede respirar, el reflejo hace que uno levante la cabeza y en 20 centímetros de agua uno no se ahoga. Pero claro, si estuviera agonizante, tendría que estar muy mal, ya moribunda, para no levantar la cabeza y terminar asfixiada por sumersión. Se encontró, en otro lugar se encontró el celular, se ordenó hacer un peritaje del celular, en algún medio publicaron de que ella había mandado mensajes en esos días, no es cierto, es el día de hoy, estamos en agosto y todavía no se sabe si ella usó el celular durante ese tiempo. Se tenía que haber hecho la pericia, pero la cuarentena hizo que no trabajasen y el día de hoy que no se sabe exactamente qué había en ese celular. El fiscal, si bien dio por asentadas la hipótesis de que murió por extenuamiento y por la hipotimia que la hizo sumergirse en el agua, no quedó muy convencido, ¿no? Porque es como difícil de creer. Entonces él mandó a hacer una pericia al CONICET para que viesen si había larvas de insectos que se hubieran depositado luego de muerta, y entonces esas larvas ya podrían decirnos cuánto tiempo llevaba fallecida. Bueno, tampoco conocemos el resultado, por más que esto fue en febrero y ya estamos en agosto, por cuestión de esta pandemia y la cuarentena que impidió hacer los trabajos que nos hubieran podido decir si ella murió apenas se perdió o si vivió durante casi todos esos días y murió poco antes de ser encontrada.
como dije, en realidad en ninguno de los dos casos resulta creíble que no la encontrase semejante operativo de seguridad. Si estuviera viva la hubieran encontrado y si estuviera muerta también la hubieran encontrado. Así que vamos a pasar al siguiente caso, donde ya está bastante más complejo porque ha sido caratulado como femicidio. 2 meses después de desaparecida Mariela Natali, otra mujer desapareció en el Uritorco. Se trata de Cecilia Basaldúa, una mochilera que estaba en Capilla del Monte. La agarró la cuarentena, esto ya ocurrió en abril, y bueno, no teniendo dónde ir, consiguió que alguien la alojara en su casa. Esta persona, un muchacho de apellido Bustos, declaró después que ella en cierto momento tuvo como un brote psicótico, no sé si utilizó esas palabras, posiblemente no utilizó esa palabra, pero lo que él dijo, este testigo, es que esta mujer de pronto empezó a decir que la estaban persiguiendo y la querían matar. Que a raíz de eso ella se puso muy nerviosa porque aparentemente había presencias que la querían matar. Puso muy nerviosa, lógicamente el muchacho que la estaba alojando de favor le dijo, bueno, andate, porque si uno tiene una persona que se pone nerviosa y en estado difícil de manejar, se convierte en un problema dentro de la casa de uno, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien, seguí tu camino. Y bueno, ella se fue solo con una mochila, muy liviana, dejó algunas cosas en donde estaba parando, se fue a hacer senderismo, pasó por una casa donde entró a pedir agua, eso está atestiguado, por gente de una casa que está bastante lejos de donde ella estaba parando, así que ella salió de donde estaba parando, ¿no? Porque después resultó ser acusado, este muchacho que la alojó, de haber cometido un femicidio, pero yo digo, si uno tiene a la supuesta víctima dentro de su casa y no le hace nada y la deja salir, y esta mujer varios kilómetros más allá entra a pedir agua en una casa y no le dijo a quienes le dieron el agua, no le dijo que tuviera ningún problema, como la va a dejar salir, irse varios kilómetros y después la va a correr en medio del campo para atacarla, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no cuadra con la acusación, la hipótesis que está siguiendo la fiscalía en este caso. Bueno, Cecilia Basaldúa, su cuerpo, ella estuvo también perdida durante casi 20 días, en el mes de abril. Nuevo operativo de búsqueda, gran operativo de búsqueda, no tan grande como el caso de Mariela Natali, porque ya la pandemia, la cuarentena hacía que no se pudiera mover tanta gente, no se pudiera movilizar, pero hubo un operativo de búsqueda muy grande, tampoco la encontraron. Un caso muy similar ocurrido 2 meses después. Y luego reaparece el cuerpo, ya fallecida, cerca de un basural, en donde ya había sido rastrillado ese lugar varias veces por los rescatistas. Entonces, nuevamente estamos ante un caso donde una persona desaparece en un lugar donde se hace una amplia búsqueda. Si estuviera viva la encontrarían y si estuviera muerta también la hubiesen encontrado. Sin embargo, en los lugares donde pasaron varias veces los rescatistas, ahí aparece el cuerpo. Bueno, este es uno de los patrones que encuentra el autor de Missing 411 en más de 1.200 casos de desapariciones inexplicables en parques nacionales de Canadá y Estados Unidos. Uno de esos patrones es que el cuerpo reaparece días después, luego de semanas, en un lugar donde había sido previamente rastrillado. El lugar donde previamente habían pasado los rescatistas y quienes la buscaban y no encuentran el cuerpo. Y ahí, en ese lugar, después aparece el cuerpo.
A veces incluso lo encuentra gente que ya no son rescatistas, que no están haciendo esa búsqueda, sino que a veces se abandona la búsqueda y gente que por casualidad pasa por ahí y encuentra el cuerpo. Este es uno de los patrones que tenemos que tener en cuenta. En el caso de Mariela Nathalie, la falta de algunas prendas de los zapatos también es un patrón que lo incluye dentro de esas desapariciones inexplicables. Y en el caso de Cecilia Basaldúa, lo que ella dijo: me están buscando para matarme, me quieren matar, dijo. Ella lo dijo. Ahora, que quienes están llevando adelante la investigación no quieran prestar atención a eso, yo creo que deberían prestarle más atención. Porque hay gente que ve presencias en cierto momento que la están persiguiendo. Los familiares dijeron que ella no había tenido nunca un brote psicótico, sí, es cierto, pero siempre hay una primera vez. Yo los invito a ver un video. Voy a ver si lo dejo, si lo encuentro, y les dejo la descripción debajo en el link del video cuando esto lo subamos a YouTube. Recuerdo haber visto un video muy impresionante, filmado en Europa, en un aeropuerto, de un joven que se había separado de sus amigos. Ellos habían volado de vuelta a su país y este se había quedado unos días más en el país donde estaban, en Europa. Y el video es de este joven entrando a un baño del aeropuerto, filmado por una cámara de seguridad. El muchacho entra al baño del aeropuerto, pasan muy pocos segundos y sale corriendo como alma que lleva el diablo porque alguien lo estaba persiguiendo. Este muchacho venía diciendo que lo perseguían, pero si hubieran sido personas las que lo perseguían, veríamos en ese video que las demás personas que entran y salen del baño, ellos están actuando con total normalidad e indiferencia. O sea, no es que hay una persona con un revólver en el baño, porque entonces todos saldrían corriendo. No saldría corriendo este solo muchacho que estaba siendo perseguido por algún tipo de entidad. Y él solo entra al baño y al ver esa entidad sale corriendo, mientras que la demás gente no ve nada. Entra al baño, sale, sin ningún problema. Bueno, tenemos que empezar a pensar que estas cosas ocurren y son posibles, y no quedarnos siempre con la idea fija de que tiene que haber un asesino, un hombre que mató a esta mujer. O sea, sí se debe contemplar esa hipótesis, pero cuando vemos que no hay elementos que la respalden y que en realidad la víctima misma nos está diciendo de que se siente perseguida y que hay cierta presencia que la quieren matar, tenemos que tomarlo en cuenta esto. Yo les propongo la siguiente composición de lugar, como para que vean a qué estoy apuntando. Imaginemos que somos peces. Somos peces que vivimos en el mar. Nuestro mundo es el mar, si somos pejerreyes o algún otro tipo de peces, y que viviéramos en una región del mar donde no hay mamíferos marinos, no hay estos seres que, como las ballenas que salen del mar y vuelven, o como los lobos marinos. No, imaginemos que estamos en una sección del mar donde solamente hay peces que respiran con branquias. Bueno, ocurre que un pez conocido nuestro nos dice: ¿sabes qué? El otro día pasamos cerca de unas columnas, una parte del mar donde hay unas columnas de piedra, no sabemos qué son, y un pez que venía atrás mío desapareció misteriosamente. O sea, venía pegadito atrás mío y yo me doy vuelta y no lo veo más. Digo, se lo habrá llevado un tiburón, pero miro para todos lados y no hay ningún tiburón. Si lo hubiera atrapado un tiburón, lo hubiera visto, porque en esa zona del mar que estamos suponiendo, está cerca de la superficie, es de día, hay mucha visibilidad, lo hubiera visto el tiburón. Como veo más de 100 metros y no está ningún tiburón, ¿cómo puede haber desaparecido? Claro, atravesaban los pilotes de un muelle de pescadores. Entonces, de repente, el pez entró en la red de un medio mundo, se lo llevaron para arriba y cuando el otro se quiso dar cuenta, no lo vio más. Pero
este pez no puede concebir que haya un mundo fuera del mar, porque para él el mar es el universo entero. Entonces le tiene que echar la culpa a un tiburón, porque es el depredador que él conoce, o a una morena, algún otro tipo de depredador marino. Y entonces, este pez, que es nuestro investigador submarino, queda intrigado por esa historia. ¿Cómo puede haber desaparecido tan pronto un pez, ¿no? Y por ahí buscando, hablando, interesándose por otros casos, se encuentra que le dicen, sí, mira, ¿sabes que cerca de esos pilotes desaparecen muchos peces, che? Mucho ahí, que esas columnas... El otro dice, no, mentira, que yo pasé varias veces y no desaparecí. Sí, tuvo la suerte de que no cayó donde había una red, entonces pasó de largo, sí, muchos peces pasan de largo por abajo en muelle de pescadores. Pero este pez investigador empieza a encontrar que hay muchos casos, hay cientos y miles de casos de peces que desaparecen en ese lugar. ¿Qué pasa en ese lugar? Que desaparecen. Es más, encuentra un testimonio de un pececito medio viejo que le dice, sí, incluso yo vi una vez un pescado, un pez que venía como hipnotizado, como que lo estuvieran arrastrando. Yo no veía que lo estuviera arrastrando nada, pero él solo lo fueron arrastrando como hacia la superficie, que es el final del mar, y que para nosotros ahí se termina el universo, porque es nuestro mundo el mar. Como que algo lo arrastraba ahí y desapareció. Te juro que desapareció ahí. Entonces, bueno, este investigador empieza a sospechar. Claro, ese pez había mordido un anzuelo y lo estaban tirando con una línea, un hilo de nylon, que es invisible, abajo del agua, y alguien lo había pescado, un pescador con caña. Entonces, este investigador, este pez que estamos suponiendo, empieza a sospechar que hay otro mundo más allá del mar. Y cuando se lo quiere explicar a los demás peces, le dice, pero vos estás loco. El mar es lo único que nosotros vemos. Afuera del mar nadie puede respirar porque tenés que tener branquias para respirar. ¿Cómo vas a respirar afuera del mar? Si el mar es el universo entero. ¿Cómo puede ser que vos digas que desaparecen de repente y alguien los abduce fuera del mar a los peces? No, eso no existe. Vos estás viendo mal las cosas, le van a decir. Lo único que hay, los asesinos son los tiburones, son las morenas, son todos los peces que se comen a otros, y eso es lo único que existe. ¿De qué me estás hablando vos? ¿De unos seres afuera que no pertenecen al mar? No existe eso. El investigador dice, pero mirá, hay un montón de casos, ¿eh? Y mirá que hay otros casos donde incluso yo encontré una pescada, una pez viejita que me dijo que ella vio directamente como que se producía una visión rara en el mar, que atrapó un pez y se lo llevó también. Claro, había caído una red ahí y se llevó al pez. Entonces vamos a tener gente dentro de esos peces, gente que empieza a sospechar que hay algo más allá del mar, y gente que dice, no, yo solo creo en lo que veo, y lo que veo es el mar y es lo único que hay. Pero el pez investigador le va a decir, sí, querido, pero vos no puedes creer solo en lo que ves, sino en lo que tu razón te revela. Vos ves que desaparecen peces y que no hay ningún predador conocido cerca. Mi razón me está diciendo que fuera del mar hay ciertos predadores invisibles que se están llevando a los peces. Y esto que me dice mi razón me lo dice a partir de lo que nosotros percibimos. No es una cuestión de fe que no tiene ninguna prueba. No. Está sustentado en muchísimas pruebas, pero a esas pruebas hay que agregarles la razón inductiva. Y hay que inducir, a partir de todas esas desapariciones, la idea de que fuera del mar hay unos predadores invisibles para nosotros que respiran de alguna manera distinta, que no tienen branquia, porque claro, no pueden respirar abajo del mar y que están en otro lado y nos están abduciendo. Bueno, entonces pasa el tiempo y este pez que investiga se encuentra con otro pez que le da un testimonio y le dice, ¿sabes qué? Yo una vez vi un ser rarísimo que no era un pez, que se sumergió y estuvo como un minuto nadando, no tenía aletas, tenía como unas extremidades largas que las movía y tenía como un palo con una punta que era un arpón, y también pescó a un pez, se lo clavó y se lo llevó. Y después desapareció, se fue afuera del mar, afuera del universo se fue. A la mierda, va a decir el investigador nuestro, ¿en serio viste eso? Sí.
Y estamos suponiendo que esto ocurría en una época donde todavía no existían los tanques de oxígeno, pongámosle más de 100, 200 años atrás, cuando ya no había tanques de oxígeno, entonces no había buzos que los peces pudieran ver continuamente adentro del mar. Tendría que haber gente que se tirara y buceara aguantando la respiración 1 minuto, 2 minutos, más de eso no pueden estar. Entonces, ¿qué ocurre? Traslademos esta metáfora que les estoy proponiendo de los peces, trasladémonos a nuestra realidad, en donde nosotros también vemos que aparecen a veces ciertas entidades que son muy fugaces siempre. Aparecen humanoides. ¿Y cuánto rato aparecen los humanoides? Están ahí un rato, sí, se lo ve, y de repente no están más. Aparece un ovni, sí, de repente porque están fuera del mar, están fuera del mundo que nosotros conocemos, vienen de otro mundo, de una realidad paralela, y como los buzos humanos, que sin tanque de oxígeno apenas podemos aguantar la respiración abajo del mar 1 minuto y nos tenemos que ir, estos humanoides y estas entidades que cobran diversas formas tampoco pueden permanecer en nuestra realidad mucho rato. Por eso están un ratito y desaparecen. Entonces uno ve, qué sé yo, el monstruo del lago Ness, y lo ve un ratito y ya desaparece. No puede permanecer en nuestra realidad. Como el hombre no puede permanecer sin tanque de oxígeno, no puede permanecer mucho rato abajo del mar, porque se ahoga. Y este investigador, este pez investigador, también va a encontrar otra cosa. Dice, cerca de esos pilotes donde desaparecieron tantos peces y no vuelven más, en realidad a veces aparecen muertos los peces. Ese pez que desapareció, a la media hora te aparece muerto de nuevo. Claro, alguien lo tenía en su balde, pescó, digamos, una palometa que después dice, no, pero eso no se come, tiene mucha espina. Entonces uno lo tira de nuevo al mar. Pero claro, ya está muerto porque estuvo media hora fuera del agua, no pudo respirar. Entonces los peces van a ver que apareció el cuerpo de un pez muerto. Mira, este pez que no estuvo acá durante media hora, de repente apareció muerto. Y yo creo que estos casos de desapariciones inexplicables son gente que es abducida a otra dimensión fuera del mar. Y para nosotros pasan 15 días o 20. Pero para estas personas puede haber pasado un momento sin tiempo. Segundos, no se sabe, es un tiempo distinto el que está en el otro lugar, pero es el suficiente tiempo para que la persona no pueda subsistir ahí. Entonces cuando reaparece ahí, reaparece muerto como el pez que estuvo media hora en un balde y ya no pudo seguir respirando. Entonces reaparece el cadáver, porque en estas desapariciones inexplicables que investiga Missing 411 tenemos 3 tipos de resultados. Tenemos la gente que desaparece y nunca más se la vuelve a ver. Muchos casos, muchísimos casos. Desaparecen y no dejan rastro y queda una angustia enorme en los familiares porque no quedan rastros. Luego está otra tercera parte de los casos que son estos que estamos hablando. Gente que desaparece durante bastantes días y luego reaparece fallecida. Esto también hay muchos casos y cuando reaparecen muertos se cumplen ciertos patrones que para el que le interese le recomiendo el video llamado Desaparecidos, que está en mi canal de YouTube. Busquen Demetrio Charalambos, YouTube, le va a aparecer en mi canal de YouTube un video que se llama Desaparecidos, donde yo resumo todos los patrones, que no los quiero repetir acá, que encuentra Missing 411 en este tipo de desapariciones. Vemos que se cumplen ciertas pautas, no siempre se cumplen todas, pero algunas de esas pautas están presentes en muchas de estas desapariciones y nos están indicando que son abducciones dimensionales. Y luego tenemos una tercera parte más de los casos, donde la gente desaparece, está ausente varios días y luego reaparece. Reaparece viva, pero no puede recordar nada de lo que le ocurrió. O tiene un trauma tan grande porque tiene recuerdos muy desagradables y no los quiere recordar. Algunos casos hay de gente que recuerda o cree recordar algunas cosas que le pasaron. Y aquí vamos a nuestro tercer caso de abducción
en el Cerro Uritorco de una persona que desapareció y reapareció viva 5 días después, luego de que la policía lo estuvo buscando, luego de que se detuvo a un amigo de él acusándolo de haberlo matado. Este amigo tuvo la enorme suerte de que, por suerte, esta persona reapareció viva, entonces, claro, dejaron de culparlo. Paso a contarles este caso. Este hecho que voy a referir ocurrió el 30 de enero de 1990, cuando dos amigos, Juan Carlos Barrera y el ingeniero Badraco, ascendieron al Cerro Uritorco. No tuvieron ningún problema en la ascensión, llegaron bien, y cuando iban bajando, se habían bajado más de la mitad del camino, se encontraron con un grupo de turistas que venía bajando también, se mezclaron un poquito con ellos en la bajada, y en ese momento Juan Carlos Barrera le dijo a su amigo: bueno, vos seguí porque yo me quiero quedar acá un ratito mirando el paisaje, quiero disfrutar un poco el paisaje, ustedes sigan que yo ya bajo en un ratito. Aquí ocurrió lo que en 1411 se llama el punto de separación, porque vemos que en muchas desapariciones inexplicables, una de las pautas recurrentes que se da es que alguien se separa del grupo. Si son dos amigos, se separa de sus amigos; si es un grupo más grande, alguien se separa. Y en el momento en que esa persona se separa, ahí ocurre la desaparición. Como si un predador invisible estuviera acechando, como los leones que vemos en los documentales, que esperan a que una cebra se aparte del resto de la manada y ahí la atacan. Bueno, es como que en el momento que se separa alguien del grupo, ahí es atacado. Bueno, este Barrera se puso a mirar el paisaje, dice que pronto se nubló, empezó a sentir mucho frío, y entonces que decidió ponerse el pullover. Y en el momento que se pone el pullover, en los escasos segundos en que el pullover le tapa la visión, cuando él asoma la cabeza ya por el agujero del pullover y vuelve a ver, ya no ve a su amigo ni a los demás turistas, que eran unos porteños que venían bajando, ya no los ve. Como que empieza a ver otra cosa, ya no ve nada, ve a lo lejos una ciudad que supone que es Capilla del Monte, pero ya no ve a nadie. Entonces él empieza a bajar, equivoca el sendero, se pone a caminar y ya lo vamos a dejar ahí porque mientras tanto me quiero ir con el otro amigo, con el ingeniero, que bajó, y cuando vio que su amigo no terminaba de bajar, pasó el tiempo, él subió, aunque ya era tarde para ir a buscarlo. Cuando ya se había hecho muy tarde, subió un buen trecho, no lo encontró y bajó, hizo la denuncia a la policía. La policía subió hasta un refugio que hay ahí por Pampilla, en el faldeo del Uritorco, y no estaba. Y al día, como él no apareció, Juan Carlos Barrera, al día siguiente ya más de 100 personas se pusieron a buscarlo, y al otro día todavía se sumó un escuadrón de rescatistas y un helicóptero militar, o sea, un gran operativo de búsqueda también, que duró 5 días. No aparecía Juan Carlos Barrera por ningún lado, rastrillaron cada centímetro del faldeo del Uritorco y no estaba, era totalmente inexplicable que él no estuviera. Bueno, entre tanto volvamos con Juan Carlos Barrera. ¿Qué nos cuenta él de lo que vivió en esos días? Bueno, él dice que empezó, mientras bajaba, empezó a ver una vegetación selvática, que por supuesto no existe en el Cerro Uritorco ni en toda esa parte de Córdoba, que a medida que proseguía su camino empezó a ver arenales, que él describe como algo parecido a lo que se supone que es el paisaje de la Luna. No el paisaje, sino el polvo lunar, porque en realidad el paisaje tenía vegetación, y una vegetación caribeña, con palmeras, con bananos, cosa totalmente fuera de lugar, completamente fuera de lugar lo que está describiendo Juan Carlos Barrera, así que no sabemos dónde estaba él. Si estaba en una dimensión paralela viendo eso, si él imaginaba que estaba viendo eso. Lo cierto es que Barrera no estaba en el Cerro Uritorco, porque todos lo buscaban y él no estaba.
Y estamos hablando de una zona más restringida todavía que las desapariciones anteriores. Sin embargo, el tipo no estaba. Cuenta como que esa primera noche él vio un ovni que proyectaba unos rayos de luz. Se acostó a dormir así, pero vio esa nave y bueno, nos hace acordar porque en la zona cercana al Uritorco, ahí cerca de los Terrones, tenemos el Cerro del Pajarillo, donde un gigantesco ovni que fue visto por varios testigos muy fidedignos, una abuela con su nieto, la tía abuela también lo vieron, señoras que no están para nada en el tema de la omnilogía y ellas atestiguan que vieron una luz que se pasó por arriba de la casa y se asustaron muchísimo y ni se animaron a ver por la ventana, se encerraron en la casa, pero el nieto que tenía 12 años, ese era más curioso y se animó a mirar por la ventana y vio un ovni enorme que pasó y se posó en el Cerro del Pajarillo y dejó esa marca inmensa que es el día de hoy que sigue estando, muchísimos años después. Bueno, en esta misma zona, Juan Carlos Barrera, al perderse, dijo que él vio un ovni. Recordemos que también en esta zona del Uritorco están las famosas luces que convocaba Coglanis, la visión de una ciudad etérea, que después algunos quieren decir que no, que era la luz del dique Cruz del Eje. No señor, nada que ver. Eso puede ser algún error de Trigueriño o de alguien más que no vio nada, entonces dice, debe ser estas luces de otra ciudad y se confunde, pero lo que convocaba Coglanis no era la luz de Cruz del Eje, él convocaba presencia luminosa y la gente se juntaba y esperaba que a Coglanis convocase esas luces. Y hay testimonios que valdría la pena reproducirlo y no guardárselos, de gente que está describiendo otra cosa, luces que se movían, que jugaban, que no son las luces de un dique, obviamente. Bueno, en esta zona donde han ocurrido todos estos eventos tan extraños, del año 86 en adelante, aquí es donde se perdió Barrera, aquí es donde Barrera dice que él anduvo varios días en un lugar de vegetación selvática y estaba muriéndose de sed y luego de una lluvia pudo tomar agua en unas hojas que pudo recoger, volvió a ver ovnis y luego en cierto momento él encontró el camino, besó el suelo de la emoción cuando logró volver al paisaje del Uritorco y a ver Capilla del Monte a lo lejos, y bajó y se encontró con su amigo que estaba detenido por la policía, porque cuando empezaron a pasar los días y la policía vio que no aparecía Juan Carlos Barrera, echaron la culpa al mismo amigo que había denunciado la desaparición. Era un perejil más que hubiera caído, pero por suerte en este caso el desaparecido apareció vivito y coleando, entonces, bueno, quedó sin efecto la denuncia y se cerró el caso. Pero aquí tenemos entonces un caso de otro tipo, donde un desaparecido reaparece vivo y nos cuenta una historia completamente increíble. ¿Dónde estuvo Juan Carlos Barrera? ¿Dónde estuvo Mariela Natalí todos esos días antes de reaparecer? ¿Dónde estuvo Cecilia Basaldúa? No estaban cuando los buscaban los rescatistas, los cientos rescatistas, los buscaban en esos lugares donde se había perdido toda esta gente. Ninguno de ellos estaba, por eso no lo encontraban, estaba en una dimensión paralela. Por más difícil que esto resulte de creer para algunas personas. Pero yo en este caso los invito a tener en cuenta lo siguiente. Desde hace más de 100 años, la física cuántica, pues si no tiene 100 años tendrá 80, pero ya tiene mucho tiempo, nos viene hablando de los agujeros de gusano, nos viene hablando de la posibilidad de trasladarse, de teleportarse de un lado al otro del espacio-tiempo. Todo esto lo repite la ciencia ficción, los diarios lo dicen sin ningún problema, que esa posibilidad existe. Sin embargo, cuando eso ocurre en la realidad, nadie lo puede creer. Es como si viviéramos nosotros también en una realidad escindida, la realidad de la ciencia que nos dice que sí, que son posibles los viajes en el tiempo, hay agujeros de gusano por donde se puede pasar de un punto al otro del espacio-tiempo y una aparecería en otro.
hay dimensiones paralelas. La ciencia, la física nos lo viene diciendo hace décadas, hace un siglo. Pero al momento de aplicarlo en la realidad, cuando la realidad nos muestra que eso ocurre de verdad, nadie lo puede creer. Como si esa ciencia fuera una abstracción que no se aplica a la realidad. Claro, por ahí se tiene la idea de que esos viajes en el tiempo se tienen que hacer con alguna máquina. No, no hace falta ninguna máquina. Es posible que esas cosas ocurran de manera espontánea y que todos estos casos que estamos analizando sean casos de viajes en el espacio-tiempo. Sean casos de saltos a realidades paralelas. Y que desde realidades paralelas entren unos predadores y nos estén pescando. Atención con esto. Bueno, en el caso de Cecilia Basaldúa, no faltará quien me diga, no, pero hay pruebas de que ella fue estrangulada, porque claro, como los diarios dicen eso, uno tiende a creer que lo están diciendo con algún fundamento. En realidad, si uno lee atentamente los distintos reportes, primero se dice que no hay ninguna marca de dedos que hayan estrangulado el cuello de esta mujer. No hay una prueba verdadera de eso. Entonces se supone, como se quiere llegar a una conclusión a priori, se supone que le han puesto una bolsa en la cabeza que produciría la asfixia sin dejar ninguna marca. Y de la suposición pasan a la afirmación. Dicen, no, sí, fue estrangulada, fue asfixiada de esta manera con una bolsa. Entonces después se tergiversa lo de la asfixia y dice, no, pero fue estrangulada de prueba de que fue... No hay ninguna prueba de que fue estrangulada esta mujer, Ojo. También se dice que ella, Bustos, el acusado, tenía heridas defensivas que le habría producido la víctima. Y esto se muestra, dice, sí, ahí tiene herida defensiva, la víctima tiene marca de estrangulamiento. No hay marca de estrangulamiento y las heridas defensivas no son tales. En realidad son heridas que le produjo la policía, porque Bustos y su hermano fueron detenidos por la policía, le dijeron, bueno, venga, que tenemos que hacer unas preguntas, y cuando llegan allá, los tienen ahí varias horas, y cuando lo sueltan al hermano, el hermano dice, nos cagaron a palo. Él sentía cómo le pegaban al hermano en la habitación de al lado y cómo le exigían una confesión. Entonces después los diarios se confesó el crimen, claro, si le estaban matando, pobre hombre. También la Inquisición obtenía grandes confesiones, ¿no es cierto?, después de torturar a los detenidos. Así no sirve. Se está fabricando un caso porque no se concibe otra explicación. Entonces, yo no quiero entrar acá en la polémica judicial. Lo que me interesa a mí es mostrar que debemos considerar, cuando no hay una explicación armónica y completa de un caso, bueno, simplemente la justicia debería aplicar el principio indubio pro reo, ante la falta de prueba, como se hizo en el caso de Mariela Natalí, no buscar un cabeza de turco. No hay pruebas convincentes de que haya habido un crimen, presunción de inocencia, punto. Sin entrar en todas estas disquisiciones filosóficas que estamos haciendo, porque a nosotros nos interesa otra cosa, nos está interesando saber si realmente estamos siendo víctimas de unos predadores invisibles que desde otra dimensión se están llevando gente. El primer indicio que me permitió relacionar la desaparición de Mariela Natalí con las desapariciones inexplicables descritas en Missing 411 fue el hecho de que su cuerpo hubiese aparecido a orillas de un arroyo, porque esto es una pauta recurrente que se repite en muchísimos casos, pero muchísimos casos de desapariciones inexplicables, donde los cuerpos aparecen después de haber estado desaparecidos durante 10, 15, 20 días. Los cuerpos aparecen a orillas de un arroyo, muy frecuentemente de arroyos de poca profundidad, porque el agua es un elemento que permite el paso de una dimensión a otra. Esto ya lo había señalado incluso Fabio Serpa. En la primera conferencia OVNI que yo vi,
que la dio Fabio Serpa en un teatro del centro, habló de la aparición de los ovnis cerca de cuerpos de agua, o tanques australianos, o arroyos, o lagos. Es muy frecuente eso. Bueno, aparentemente este paso de una dimensión a otra, uno de los elementos que permite ese paso es el agua. Entonces, cuando se devuelve el cuerpo a esta dimensión, se hace a través del agua. Entonces aparece a orillas de un arroyo, y en este caso el cuerpo de Mariela Natalia apareció boca abajo. Es muy frecuente, se cumple en la mayoría inmensa de los casos, que los cuerpos de las mujeres ahogadas aparecen boca abajo y los de los hombres aparecen boca arriba, por una cuestión anatómica de distribución del peso diferente en los hombres y las mujeres. Y ya el autor romano Plinio el Viejo, en su Historia Natural, un autor que no se perdía una y habló de todo lo que hay bajo el cielo y lo que hay sobre la tierra, nada se le escapaba a Plinio. Y Plinio decía que las mujeres cuando aparecen ahogadas aparecen boca abajo y los hombres aparecen boca arriba. Es increíble porque sobre cualquier tema que hablemos, Plinio escribió. Claro, él se refería a los ahogamientos comunes, y esto se cumple tanto en los casos de ahogamiento normales y habituales como en estos casos inexplicables. Se cumple esa regla. Debo decir que en muchos de los casos registrados en 1411 ni siquiera había tragado agua la persona. Es decir, los pulmones están secos sin agua, en muchos de los casos. Es decir, hay muchos casos donde se nota claramente que simplemente el cuerpo fue depositado ahí, pero murió en otro lado. No como el caso de Mariela Natalia, donde se dice que murió por asfixia por sumersión. En este caso debemos pensar que reapareció en nuestra dimensión ya moribunda y por eso terminó entrando agua a sus pulmones. También hay otra pauta recurrente que encontró el autor de 1411 en las desapariciones humanas inexplicables, que en muchos casos se producen en las cercanías de lugares donde hay grandes concentraciones de masas de granito. Esto ocurre, por ejemplo, en el Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos, donde hay mucho granito y donde se registró el récord de desapariciones inexplicables. Pues bien, el Cerro Uritorco, lo acabo de comprobar consultando la Wikipedia, es un cerro cuyas rocas fundamentalmente están hechas de granito. Y por eso se producen tantas apariciones y desapariciones inexplicables en este lugar. Apariciones me refiero a casos de ovni, por ejemplo, que se ven mucho por ahí, y desapariciones como las que venimos tratando. Ahora estoy pensando que los monumentos megalíticos, donde se concentraban masas de granito regularmente dispuestas, o de otras rocas también, volcánicas generalmente, quizá uno de sus fines era facilitar el paso controlado a otro mundo, especialmente por parte de los chamanes. Claro, me estoy refiriendo en este caso a un paso controlado. A ellos les interesaba explorar lo que podía verse del otro lado y vivir para contarlo. Obviamente no debían buscar el paso descontrolado al otro mundo, que es lo que ocurre con estas desapariciones que venimos tratando, donde son fuerzas del otro lado las que controlan la situación y matan gente. Pero los chamanes antiguos podían pasar de manera controlada del otro lado, a la otra dimensión, a través de estos monumentos megalíticos. Posiblemente ellos se rodeaban con estos círculos
de granito, eran como vibradores que producían también el paso a otra dimensión. Bueno, el caso de las desapariciones y las abducciones en el Cerro Uritorco da para mucho, pero vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos.